Pruebas de interacción secundarias. Son aquellas en las cuales la reacción antígeno-anticuerpo dan lugar a una manifestación visible, lo cual permite una lectura visual macroscópica. Su realización usualmente es simple, donde este tipo de pruebas incluyen la precipitación y la aglutinación. Pruebas de aglutinación. En inmunología se denomina aglutinación al proceso realizado in vitro, por medio del cual se evidencia una reacción antígeno-anticuerpo, siempre y cuando el antígeno sea de carácter insoluble o particulado. Como los anticuerpos son bivalentes, pueden establecer enlaces cruzados con antígenos particulados, como una bacteria o eritrocitos extraños, originando su agrupamiento o aglutinación. La reacción de aglutinación fue desarrollada por Durham. En esta reacción, el antígeno siempre está en suspensión, y para que la reacción de aglutinación ocurra, se requieren los siguientes componentes: antígeno en suspensión, sistema buffer y dilución de anticuerpos. El mecanismo de esta reacción es simple, donde comprende de un sistema buffer, usualmente solución salina, el mismo al que se le coloca una apropiada dilución de un suero que contenga anticuerpos específicos contra determinados grupos antigénicos del anticuerpo en suspensión. Las moléculas de anticuerpos reaccionan con los grupos antigénicos de las partículas del antígeno y actúan como puente, produciendo grumos fácilmente visibles. La reacción de aglutinación se produce en dos etapas. En la primera, tenemos la unión del antígeno con el anticuerpo, dependiendo de la fuerza iónica, temperatura y pH del medio. La segunda etapa comprende la formación de la malla, donde los anticuerpos hacen el puente de unión entre los antígenos. Para lograr este puente es preciso disminuir el potencial Z, elevando la temperatura a 37 grados centígrados, centrifugando o sedimentando por medio de sustancias químicas. Es por esto que para que una reacción de aglutinación se produzca, además de la composición química del antígeno, deben tenerse en cuenta la carga eléctrica de las sustancias que van a reaccionar, el número de partículas en la reacción, la naturaleza físico-química del anticuerpo y otras condiciones ambientales del medio de reacción. Existen dos tipos de pruebas de aglutinación. La primera se la denomina aglutinación simple o directa. Esta se presenta cuando un antígeno es particulado, como es el caso de las bacterias, hongos y glóbulos rojos, y entra en contacto con el anticuerpo correspondiente. Entonces, aglutina de manera rápida y fácilmente visible. Las técnicas directas de aglutinación son ampliamente utilizadas en bacteriología para la identificación serológica de microorganismos, donde las pruebas de hemoclasificación son típicas pruebas de aglutinación directa. Entre una de las aplicaciones que se encuentran para esta prueba es la reacción de Vidal, aglutinación de Cándida y la determinación de grupos sanguíneos. El segundo tipo de prueba de aglutinación es la aglutinación indirecta o pasiva. Esta se utiliza para evidenciar reacciones de aglutinación entre el antígeno y el anticuerpo, cuando el antígeno es de naturaleza soluble y se han adherido a una partícula insoluble. Las técnicas indirectas de aglutinación fueron introducidas como herramientas diagnósticas para investigar la presencia de anticuerpos dirigidos contra un determinado agente. El hallazgo de tales anticuerpos, visualizado por una reacción de aglutinación,
frente a una suspensión pura del microorganismo sospechoso de ser el agente causal del cuadro clínico en estudio, confirma indirectamente que ese microorganismo estuvo presente en el huésped y estimuló una respuesta inmune. La prueba de aglutinación indirecta es una de las técnicas de aglutinación ampliamente utilizadas como recurso diagnóstico en entidades como las fiebres entéricas, la fiebre tifoidea y fiebre paratifoidea, tifus y brucelosis. Otras aplicaciones en las que se destaca el uso de este tipo de prueba es la determinación de proteínas virales, bacterianas, micóticas, reacciones con látex para PCR, RA y pruebas de embarazo. Es importante recalcar que la hemaglutinación pasiva es una variable de la reacción de aglutinación indirecta, en donde los glóbulos rojos constituyen el soporte, razón por el cual se le atribuye el nombre de hemaglutinación. Entre una de las aplicaciones destacan el diagnóstico de la peste y de la brucelosis. A continuación les explicaremos la prueba de precipitación. El siguiente tipo de prueba de interacción secundaria es la prueba de precipitación, cuya dinámica fue estudiada por Heidelberger, la misma que constituye una de las pruebas secundarias más versátiles. Una de las características más fundamentales de esta prueba es que el antígeno está siempre en dilución con una solución tampón, la cual generalmente es una solución salina. Al igual que las pruebas de aglutinación, las pruebas de precipitación se fundamentan en la reacción antígeno-anticuerpo, con la única característica que la unión del antígeno y anticuerpo no es suficiente para evidenciarla, sino que se requiere varias interacciones. La precipitación del complejo antígeno-anticuerpo ocurre debido a la combinación de anticuerpos en solución con sustancias solubles con las que los anticuerpos reaccionan. Cuando el antígeno es soluble y se encuentra en solución con el anticuerpo en concentraciones apropiadas, la unión lleva al entrecruzamiento de muchas moléculas de antígeno y anticuerpo que se observará como un precipitado. Uno de los factores importantes en esta prueba es la concentración de cada componente, es decir, si es que hay una cantidad alta de anticuerpo, se unirá a una unidad antigénica sin lograr el entrecruzamiento, conocido como fenómeno de prosoma. Por otro lado, si hay poca cantidad de anticuerpo, quedan libres muchos sitios de unión de antígeno y tampoco habrá entrecruzamiento. A este sitio se lo denomina postzona y zona de proporciones óptimas cuando es visible la formación de precipitado. De esta manera, tenemos la presencia de tres zonas claramente diferenciables. El precipitado está formado por los complejos AG-AC, es decir, que si se mezclan cantidades crecientes de un antígeno soluble con una cantidad constante de anticuerpo, la cantidad de precipitado que se produce indica las proporciones relativas de los reactivos. A bajas concentraciones de antígeno no se forma ningún precipitado evidente y según aumenta la cantidad del mismo, se forman cantidades mayores de precipitado hasta que la cantidad sea la máxima. Sin embargo, con la adición de aún más antígeno, la cantidad del precipitado disminuye gradualmente hasta que no exista ninguno en los tubos que contienen un gran exceso de antígeno. Cuando los reactivos están en proporciones óptimas, la proporción entre antígenos y anticuerpos es tal que los enlaces cruzados son numerosos, formándose una malla que a medida que se extiende se vuelve insoluble y finalmente precipita. Un método simple para demostrar la precipitación es la inmunodifusión o difusión en gel. En una capa de agar transparente se perforan pocillos redondos, de aproximadamente 5 milímetros de diámetro, con una separación de 1 centímetro. Un pocillo se llena con antígeno soluble y el otro con un antisuero. Los reactivos difunden en forma radial, de manera
que donde los reactivos se encuentran en concentraciones óptimas, aparece una línea blanca opaca de inmunocomplejos precipitados. Si las soluciones utilizadas contienen múltiples antígenos y anticuerpos, es imposible que los componentes alcancen las proporciones óptimas en la misma posición exactamente. En consecuencia, se produce una línea de precipitado diferente para cada grupo de antígeno y anticuerpo que interacciona. Esta prueba puede utilizarse para determinar la relación entre antígenos. Si se disponen dos pocillos de antígeno y uno de anticuerpo, como se observa en las figuras, se forman líneas entre cada pocillo de antígeno y el del anticuerpo. De esta manera, si estas dos líneas se unen, los dos antígenos son probablemente idénticos. Si las líneas se cruzan, los dos antígenos son completamente diferentes. Si las líneas se unen con la formación de un ramal, existe una identidad parcial, lo que indica que un antígeno posee epítopos no presentes en el otro. La prueba de Coggins es un método de difusión en gel empleada para detectar anticuerpos frente al virus de la anemia infecciosa equina, o conocida como EIAV, en el suero de un caballo. En la aglutinación podemos diferenciar tanto ventajas como desventajas. Entre las ventajas encontramos que es una prueba inmunológica rápida y fácil de realizar. Además, es una prueba de alta sensibilidad. Por otro lado, como desventajas, se muestra que es una prueba semi-cuantitativa y que el crecimiento puede inhibirse por una excesiva cantidad del antígeno, debido a que los antígenos forman complejos solubles. Para la precipitación, se resaltan como ventajas que, al contactarse antígenos y anticuerpos específicos, se forma una banda de precipitación en el punto en el que ambos alcanzan la equivalencia. Además, la mayoría de proteínas se difunden a través de un gel, por lo cual son fácilmente detectadas. Y como desventajas, se muestran que esta es una prueba menos sensible que la anterior y que el crecimiento puede inhibirse por una excesiva cantidad de antígeno. Muchas gracias por su atención.